Y hermana, ¿y qué le parece si entramos al temita bíblico el día de hoy? Esta historia de Jonás ha sido motivo de mucha crítica o análisis de personas circunspectas, ya que hay muchos que hasta ponen en tela de duda de que en realidad Jonás fue tragado por una ballena, según la historia. Me gustaría que usted nos hiciera un contexto histórico de cómo se desarrolla este evento de Jonás, esta situación que se da allí en la Biblia. ¿Quién era Jonás? ¿De dónde vivía? ¿Y para dónde se dirigía? Retrotráiganos en el tiempo hacia Jonás, hermana. Con mucho gusto, hermano. Con mucho gusto. Mire, Jonás fue hijo de Amitai, de Het-Efer, una población cercana en Galilea. Él era un profeta de Israel, no era cualquier persona. Fue un profeta de Israel y predijo la restauración de las antiguas fronteras de Israel. Esto está en Segunda de Reyes 14, 25 al 27. Ejerció su ministerio muy temprano en el reinado de Jeroboam. Por lo tanto, fue contemporáneo de Oseas y de Amós. Se da cuenta, hermano, que cuando uno se va a buscar, siempre encuentra, y es lo más bello que podemos tener nosotros, esa enseñanza. Nosotros tenemos cuántos profetas, yo les digo ahorita a mis hermanos, cuántos eran los profetas mayores y cuántos eran los menores. Voy a darles una repasadita. Los mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y los menores, donde encontramos a Jonás, son Oseas, Amós, Jonás, Nahum, Sofonías, Joel, Abdías, Miqueas, Habacuc, Ageo y Malaquías, después de Zacarías. Son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Si nosotros vemos y aprendemos quiénes son los profetas, yo les puedo asegurar que el 50% o más, si no estoy equivocada, de las personas que van todos los domingos a las congregaciones cristianas no conocen la función de un profeta, de dónde viene la raíz Navi, que viene de profeta, que son los libros más importantes después de todo, muy importantes porque profetizaron, hablaron la palabra de Dios cuando Dios los buscó. Le quiero decir que posiblemente los que predecieron los que predecieron antes a Jonás no son los que escribieron primero. Eso es muy importante, ya que se considera el escrito de Jonás el más antiguo. Su historia personal se debe principalmente a que ha sido extraído con su nombre, y es sobre todo interesante por el doble carácter en que aparece Jonás. Jonás era profeta, pero fue enviado como un misionero a Nínive pagana, y en segundo, como un tipo del Hijo del Hombre. Le quiero decir que Jonás, además de ser un profeta hebreo, vivió 800 años antes de Cristo. O sea, en el reinado de Jeroboam II. Hermano, si nosotros nos ponemos a pensar que 800 años antes son 8, ¿qué? Dígame usted, 800 años. Oye, mi hermana, y que, bueno, entonces con lo que nos acaba de decir, pues lógicamente que sí existió Jonás, pero ¿por qué no quiso obedecer al Eterno y decidió huir para no cumplir con la orden de ir a Nínive y pregonar lo que sería destruida? Bueno, Jonás realmente es sorprendente al estudiarlo. Se da cuenta usted que a Jonás le llegó la palabra: levántate y ve a Nínive, a esa gran ciudad. Pero Jonás se levantó, pero no para hacer la voluntad de Dios, sino para huir de su presencia. Nínive era una ciudad grande en extremo. Los ninivitas eran los peores enemigos de Israel. ¿De dónde son los ninivitas? De Irán, hermano. De Irán, hermano. De Irán. Barbaridad, es de la cuna de ellos. Estaban todos pegaditos, Irak, Irán. Y ahí está el centro del odio. Era como enviar a un norteamericano a evangelizar a Al-Qaeda. ¡Qué barbaridad! O sea, mandarlo ahorita con los ayatolas a que le prediquen de Jesucristo. Entonces, ¿quién, con todo y que era profeta, este hombre dijo, ¿cómo? ¿Verdad? Ajá, tuvo Pero miedo. él no había visto lo que el Padre, nuestro eterno Padre, iba a hacer cuando le dijo que Nínive. ¿Y qué pasa si no se convierten? Quedo yo como un profeta mentiroso, porque estos son paganos, no se van a convertir. Todo eso pensó, me imagino yo,
estoy poniendo cosas que no están en la Biblia, pero me imagino que si a mí me mandan a hacer algo, como nos manda constantemente el Señor, y no le demos, ve a hablarle a tu familiar ese inconverso que está allí, y le tenemos miedo, cuanto más esto. Así es. Entonces me imagino, yo no puedo ir, no puedo ir a Nínive, y encuentro un barco que iba para Tarsis y toma para el lado opuesto. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Igualito, para que no juzguemos tan duramente a Jonás, cuando estamos, Jonás no era más que un hombre común y corriente que tenía el Espíritu de Dios, que se manejaba por la profecía. O el barco que se hallaba allí, lo agarró, y era una casualidad porque los barcos se tardaban de 6 a 8 meses en cargar, y ese estaba listo para partir, dio el dinero y cosas. Ya, hermana. ¿Qué cosa más terrible? Que nosotros a veces tenemos los recursos y los invertimos en una cosa que es contra la voluntad de Dios. Así es, hermana. Nosotros igualitos lo hacemos. Hermana, hay muchas personas que lo asocian que se lo tragó una ballena, y hay muchos que se preguntan si realmente es cierto esto. ¿Podría usted profundizar un poquito, hermana? Sí, con mucho gusto, hermano. Tengo mucho más que hablar acerca de esto. Pero el tiempo nos está alcanzando. Wow, sí, es que lo más importante era realizar esto y de Jonás, pero bueno, también son importantes las noticias de Israel. Te quiero decir qué cosa es un gran pez, como dice la Biblia. El gran pescado podía ser una ballena tiburón, o un tiburón ballena y un tiburón blanco. Quiero decirle que animales enteros tan grandes como un hombre o más grandes que un hombre se han encontrado en los estómagos de la ballena esperma, del tiburón ballena y del tiburón blanco. Razón por la cual no es nada descabellado que las palabras hebreas usan un gran animal acuático o un pez. En algunas especies de ballenas o de tiburones blancos, como digo yo, tiburón blanco ballena, es cómo sobreviven, porque se los tragan enteritos a los animales. Y se han encontrado allí en los estómagos de estas grandes peces acuáticos, animales más grandes que un hombre. ¿Cómo sobrevive Jonás? Pues, ¿cómo podría sobrevivir 3 días y 3 noches, como dice la palabra? Uno, naturalmente, en primer lugar, se ha establecido la frase 3 días y 3 noches. En el antiguo hebreo era una expresión idiomática, que simplemente 3 días y 3 noches eran 3 días completos y 3 noches completas. Luego voy a decir por qué, porque esto lo usa nuestro Yeshua HaMashiach, cuando él dice que señal pide esta generación. Bueno, ahorita hablo de eso. Así podría arrojar un periodo pues importante, 3 días y 3 noches, un periodo natural de esos 3 días. Luego puede ser un milagro, una posibilidad de que el acontecimiento que estamos viendo, Jonás viajaba y la tormenta cesó y fue echado al agua, Jonás 1:4. De esa manera es bastante probable que la vida de Jonás, sea conservado milagrosamente hasta el final de la experiencia. Y por último, la tercera posibilidad es una resurrección, en que consiste que realmente Jonás se asfixió, murió en el gran pez, pero más tarde Dios lo devolvió de los muertos. Hay al menos 8 tales resurrecciones registradas en la Biblia. Así es que esta podría ser igual que lo que usó Yeshua HaMashiach para decir: yo también estuve 3 días en el vientre de la tierra. Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez. ¿Ok? Qué bien, hermana, muy bien. Pues entonces no hay lugar a dudas de que es correcto. Sí, ¿no? Yo quisiera decirle que motivado, pues Jonás invocó, dice: en mi angustia clamé al Eterno, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. En Jonás 2:2, para los que toman apunte, yo se lo quiero dar para que, hermanito, usted tome y lea Jonás y contribuya en su crecimiento espiritual, porque ¿qué hizo Jonás? Se arrepintió, no al primer día ni al segundo, como a veces nos pasa a nosotros, pero ya cuando se vio con las algas enredadas y con el agua al cuello, dice: en mi angustia invoqué al Eterno, y él me oyó. Desde el seno del Señor clamé, y mi voz oíste. Eso es bien importante, el arrepentimiento. Así es, hermana. Él fue devuelto de los muertos. ¿Cómo podemos considerar esto de Jonás? ¿Lo podemos considerar una parábola o una anécdota del Antiguo Testamento, este libro de Jonás? No, hermano, un libro importantísimo, porque en él encontramos los peros de Dios, ¿sí? Ah, qué bien. Los peros de Dios. El pero es importante cuando dice: benditos los peros de Dios, porque ¿qué dijo él? Pero Dios tenía algo preparado para Jonás, pero Dios tenía algo preparado para Lourdes, digo yo, pero Dios tenía algo preparado para mi hermano Kerry, o para los hermanitos que nos escuchan, porque cuando él prepara, él no se equivoca, hermano.
El pero es lo más importante. Pero el Eterno hizo levantar un gran viento y hubo en el mar una tempestad grande. Pero, y vemos los peros y los peros. Yo le quiero decir que todo obedeció a Dios, el mar, los marineros, el viento, el pez, el gusano. El único que no obedeció fue Jonás. ¡Qué ironía! El único que tenía un testimonio que dar. Como nosotros, ¿cuántas veces tenemos un testimonio que dar y no vamos por temor a quedar en ridículo, aunque no se va a salvar, se van a reír de mí, mi familia, etcétera? Tenemos que hablar cuando el Señor nos manda. Les quiero decir que Jonás significa paloma mensajera, una paloma mensajera que no quería llevar el mensaje y que se escondió. No seamos palomas mensajeras nosotros que no queremos llevar el mensaje. Hermanos, lea Jonás, lea la Biblia, ahí encuentra riqueza, le encuentra la bendición, encuentra la vida eterna. Bendiciones para todos. Mi teléfono es 305-487-6062. Lea su Biblia, tenga hambre de buscar la palabra todos los días de su vida. Amén y amén. Bueno, hermana, muchísimas gracias. Shalom.